Liliana Hecker, bienvenida. Bueno, encantadísima de estar acá con ustedes. Yo amo la radio, de bueno. modo que me pone muy contenta estar acá. Bueno. A nosotros también nos pone contenta que esté. Liliana, tenemos un montón de temas para hablar con vos, pero vamos a comenzar con tu último libro, que es La trastienda de la escritura, que habla sobre cómo empezás a escribir. Claro, sí, concretamente, si se puede concretar de alguna manera el tema, hablo sobre el proceso creador, eso tan complejo, ¿no?, tan diverso y en apariencia, supongo, tan misterioso como el proceso creador, en el que en realidad no interviene el misterio, sino muchos elementos de la realidad desde ciertas situaciones que uno vive, a los miedos, a la familia, al contexto en que uno vive, es decir, todo interviene, más la propia locura, supongo, las propias manías, de modo que hay una cantidad enorme, una enorme diversidad, casi te diría que inagotable, de estímulos, de motivaciones, y algo sobre lo que yo insisto mucho y que me parece fundamental, ¿no?, sobre esas motivaciones y necesidades, lo que interviene después es el trabajo, la búsqueda. No hay nada misterioso, nadie nos ha tocado con una varita mágica y nos ha dicho, escribirán libros, sino que lo que uno quiere hacer, como en todos los órdenes de la vida, hay que buscarlo, hay que trabajarlo. Es un trabajo creador, sin duda, un trabajo hermoso para aquellos a quienes nos gusta, pero trabajo al fin, búsqueda al fin, mucha corrección. De todo eso y algunas otras cosas hablo en este libro, La trastienda de la escritura. Vos dijiste algo que nos resuena a los que escribimos, mucho trabajo. La gente tiene la fantasía de que el escritor que publica una novela se inspira o se va a Capilla del Monte, al Uritorco, se sienta con una computadora, si tiene señal o mejor a mano, y le llueve la inspiración. Y el libro te da ánimo diciendo, no, mira, no es así, hay que trabajar. Exactamente, mira, hay varias de las cosas que vos nombraste, merecen un capítulo. Uno es el de la inspiración, que de verdad me parece muy cuestionable desde el punto de vista ideológico, porque sugiere que hay ciertos elegidos a los que les llueve el talento o les llueve, digamos, el don de la escritura. Sin duda hay una predisposición, creo que hay un talento también, así como otros tienen talento para la carpintería o talento para la música, supongo que uno tiene cierta predisposición en la escritura. No todo el mundo quiere escribir, pero fuera de eso nadie te canta en la oreja lo que tenés que escribir. Tenés una idea que a veces es muy difusa sobre lo que querés hacer, lo que querés significar, lo que querés comunicar a otros, que en general es muy complejo, ¿no? Muy complejo. Porque la lectura de ficción es compleja, nadie tiene una verdad. Lees un cuento y seguramente vas a encontrar diversas capas de significación, ¿no? Y depende de quién lo lea, lo va a interpretar. Exactamente, no es una ciencia exacta la escritura. Ahora, el escritor quiere comunicar algo en particular, de ahí a que le salga, hay una distancia que a veces es bastante larga y que vale la pena cruzar cuando uno quiere decir eso. Y ahí está el trabajo. Y ahí está el trabajo, está la búsqueda. Es decir, vos sabés lo que querés hacer, escribís una primera versión. Yo siempre digo que para mí la primera versión de algo es nada más que un mal necesario, algo sobre lo que tengo que trabajar. Pero que eso que me salió de primera, digamos, está muy lejos todavía de lo que quiero hacer. A veces no funciona el lenguaje, a veces el punto de vista, uno empieza en primera persona y dice, pero esto me está complicando la vida, ¿qué pasa si lo paso a tercera? O empezaste de algún lado y dices, ay, pero qué largo que es este principio, ¿y qué pasa si le saco el primer párrafo? Ay, mira qué bien, en el segundo empieza rotundo.
eso que estoy poniendo en ejemplos muy mirá. puntuales, ¿no? Claro. Tiene que ver con ese trabajo creador, que es maravilloso, porque vos vas viendo, ¿no? Etapa tras etapa, versión tras versión, cómo eso que estás escribiendo se acerca a lo que originariamente querías hacer. Claro. Sí, no es tan fácil llevarlo al papel, vos lo sabés. No, no es muy difícil llevarlo al papel. Y creo que lo que vos comentás de los talleres, lo que estábamos hablando, los talleres y las clínicas de obra, son un gran aliado y son un soporte, porque el trabajo de escribir es muy solitario. Exactamente. El trabajo de escribir es solitario y eso no lo cambia nada, ¿no? Pero muchas veces, yo te diría que prácticamente siempre, un escritor, sobre todo en las primeras etapas en que no está del todo seguro de lo que está haciendo, claro, necesita el juicio no de los otros en general, de ciertos otros que pueden ayudarte a decir, no, mira, me parece que este final no es lo suficientemente contundente, o esto no se entiende. Esa mirada de los otros ayuda a que un escritor, ya te digo, sobre todo cuando tiene poca experiencia, se dé cuenta de en qué camino tiene que corregir, porque uno tiene una idea, por ejemplo, vos escribís un cuento y a lo mejor sabés que no es exactamente lo que querés hacer, pero a lo mejor no tenés ni idea de cómo agarrarlo para que resulte lo que querés. En ese sentido, la mirada de ciertos otros sirve, y en ese sentido serviría el taller literario. Yo tengo por costumbre no generalizar acerca de los talleres literarios, porque son, digamos, muy personales. Cada coordinador tendrá su idea de lo que es el taller. Hay talleres donde la gente se reúne, lee un cuento, todos se ponen muy contentos, comen un pedazo de torta y se van felices. Y me parece bien, la gente tiene que tratar de ser feliz como puede. A mí la verdad sea dicha es que me importa muchísimo la formación de escritores, ayudar, darles herramientas a aquellos que tienen ganas de tomarse en serio el trabajo de escribir, que no le tienen miedo a la corrección, que no están apurados. La literatura no es un oficio para apurados, porque uno tiene que buscar, nadie te está pidiendo, el mundo no te está pidiendo una novela. Ahora, si finalmente la publicas y es buena, bueno, supongo que los lectores agradecerán esa novela. Entonces, bueno, para aquellos que quieren en serio tomarse ese trabajo y que lo sienten como una pasión, tal vez yo tenga elementos para sugerirles y para que vayan descubriendo sus herramientas y sus caminos. Hago un comentario sobre esto que decís vos de la ansiedad, porque vos decís en el libro cuántos años te llevó escribir el final de la historia. El fin de la historia, y más años, sí, el fin de la historia, sí, es novela, y mucho más me llevó Zona de Clivaje, porque Zona de Clivaje fue una idea de cuento que a mí se me ocurrió de manera muy potente antes de que yo publicara mi primer libro, cuando yo tenía 21 años. Y además tenía que ver con algo que no estaba tan en la superficie como está ahora, que es la condición de ser mujer, lo complejo que es ser mujer. Yo fui, digamos, escritora, empecé siendo escritora muy joven, yo empecé en la adolescencia, en un pequeño universo que era sobre todo de hombres. Mis colegas, que eran excepcionales, estoy hablando de Piglia, de Briante, de Martini, ¿no? Abelardo Castillo, que ya era mayor que nosotros, Humberto Costandini, que era mayor, todos hombres, como estarán escuchando. Yo iba a esas reuniones en el Grillo de Papel y después en el Tortoni, sí, acá nomás, acá cerquita. Y bueno, el universo era, sobre todo en el Grillo de Papel, los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores, y yo iba por las mías, yo era una adolescente e iba por las mías. Todo eso
y una entrevista que una vez me hicieron en la que me sentí una especie de chimpancé porque me preguntaban cómo escriben las mujeres, qué leen las mujeres, como si se pudiera generalizar, ¿no? ¿Quién le van a preguntar qué leen los hombres? Y bueno, leen de todo, ¿no? Bueno, a propósito de eso me empezó a preocupar, ¿no? No preocupar, me encantó siempre ser mujer y escribir, pero empecé a entender que era una situación de conflicto, sobre todo ser mujer y pensar, ¿no? Claro, Es decir, el conflicto claro. que tiene una mujer entre su cuerpo y su mente. Y eso, bueno, con una situación narrativa muy concreta, me llevó a los 21 años a empezar ese cuento que después se me disparó para todos lados y que en algún momento me di cuenta que no estaba en condiciones de terminar, se me alargaba mucho, me faltaba experiencia vital y experiencia literaria para escribir lo que yo quería hacer, y la escritura de ese libro no fue lo único que escribí, mientras terminé varios libros de cuentos, pero la escritura de ese libro y se fue, digamos, que empezó en el 64, siguió hasta 1987, donde finalmente conseguí terminar de darle forma y publicarlo. Y aparte hay una anécdota que vos comentás sobre Zona de Clivaje, precisamente, que es el título. El título, exactamente. Pues, ustedes saben, yo estudié física, entonces cuando estaba haciendo el ingreso a la facultad, aprendí lo que eran los planos de clivaje, ¿no? Los planos de, digamos, pensemos en un cristal, por ejemplo, un diamante, es casi indestructible porque cada partícula va buscando su posición de mayor estabilidad. Pero hay ciertos planos que son vulnerables, por esos planos se puede cortar el cristal. A mí me impresionó ya cuando lo aprendí que algo tan en apariencia tan indestructible como el diamante contuviera en su propia estructura una zona de debilidad, de destrucción. En el 81, puesta a pensar un título para la novela, pensé Zona de Clivaje, porque sentí que esa etapa que yo estaba contando de mi protagonista, en que una relación de varios años va camino a la destrucción y en que todos los valores se le sacuden, en que se cuestiona la maternidad, en fin, muchas cuestiones, era una zona de clivaje. ¿Qué pasó? Que me acuerdo, Juan Fon, que estaba en MC, estaba fascinado con la novela y quería que se publicara. Bueno, la presentó, yo todavía no la había terminado, pero ya tenía bastante avanzada la novela, y dijeron que sí en AMC, pero que yo tenía que cambiarle el título, porque la palabra clivaje no figuraba en el diccionario de la Real Academia Española. Y entonces yo les dije que si la novela funcionaba, la palabra clivaje iba a funcionar. Si no funcionaba, no había palabra que la hiciera funcionar, y le saqué la novela. De verdad que le saqué la novela porque, ojo que yo atiendo a sugerencias de editores y sugerencias de amigos y de quien sea, cuando responde a algo que me está ayudando. Pero el argumento ese de que la palabra clivaje no funcionaba, no figuraba en el diccionario de la Real Academia, me pareció una falta de respeto. Le saqué la novela, lo publicó Legasa, una editorial chica, y eso no impidió que la novela aparentemente funcionara y siguiera existiendo. Y sigue existiendo y fue uno de tus primeros éxitos de novela. Sí, la verdad que tuvo mucho, salió en las peores condiciones, bueno, acá siempre toda época es muy difícil para hacer un libro, en esa época además de tener una terrible inflación, bueno, tuvo muchos problemas, salió a fin de diciembre, que es una época espantosa para sacar un libro, porque no, los medios no se ocupan, bueno, pese a, no tenía publicidad porque era una editorial chica, bueno, pese a eso funcionó muy bien y sigue funcionando. Sí. Y una de las cosas que más me alegran es que los jóvenes y las jóvenes de esta época, ¿no?, que muchos años después de que la muy joven que era yo pensara en el tema, lo sigan leyendo y lo sigan movilizando. ¿Y sigue siendo un tema vigente? Creo que sí. Bueno, ahora aún es más vigente que antes, y como hay una movida tan fuerte y tan fascinante en torno a la condición de mujer,
creo que es un tema sobre el que continuamente uno se está haciendo nuevos planteos. Es un tema sobre el que todavía hay mucho para decir, Sí. hay mucho para discutir, lo cual me parece muy saludable. Yo creo enormemente en la reflexión y en la discusión. Sí, fue muy interesante. Y aparte de ser una escritora y ser una directora de taller, ¿cómo se llama? No, Coordinadora. coordinadora. Es decir, y no es una palabra al azar, porque no creo de ninguna manera que haya alguien que se erija en director de algo. No, no. El taller, tal como yo lo entiendo, es la obra de un grupo, donde todos participan, donde todos aportan su opinión. Entonces, lo único que hace, digamos, el escritor, tal vez con más experiencia, es coordinar a ese grupo. Bueno, y aparte de ser coordinadora y escritora, estás en el jurado de los premios Nobel Clarín. Sí, hoy justamente damos, Sí. hoy justamente se da, por eso hoy estaba un poco en las corridas, te lo había dicho a Adriana, porque hoy es la ceremonia de premiación. Y, de los premios de novela Clarín. Premios de novela Clarín, y la verdad que es para estar muy contento, ya lo van a saber porque son muy buenos. Y que han salido muy buenos escritores de esos premios. Y es muy bueno lo que se va a premiar. Eso, qué bien. Pero, lo sé yo, pero no, no puedes decir nada. No. Esta noche ya se sabrá. Sí. Justo terminé de leer una novela de un ganador del año 2009, Federico Jean-Marie. Jean-Marie, un excelente escritor. Más liviano que el aire. Claro, sí, excelente. Muy bueno, han salido Claudia Piñeiro también. Piñeiro también, sí, la verdad que... Qué trabajo debe ser, ¿no? Ustedes leen todo, tienen que leer. Es un trabajo, porque hay que leer, uno es consciente de que quien manda un concurso manda con muchas expectativas, entonces uno lee muy atentamente para no equivocarse. La escritura no es una ciencia exacta, entonces hay que leer muy profundamente, comparar, porque a veces uno está, y de hecho ocurre, ¿no?, que estás ante varias novelas que tienen cada una su singularidad y su excelencia, entonces evaluar no es fácil, pero es muy hermoso y da mucha satisfacción encontrarse con novelas que uno siente son muy buenas y uno las está descubriendo. Ay, qué lindo. ¿Y qué evalúan? Porque se me ocurre que debe ser, de las tres cosas que haces, una de las más difíciles. Yo estoy muy acostumbrada a ser jurado. Ya en la época del Escarabajo de Oro, nosotros organizábamos talleres concursos de cuentos, y entonces los que hacíamos la revista Abelardo Castillo y Batista y Piglia apareció de un concurso. Éramos de alguna manera prejurados o jurados de preselección para darles después los cuentos que considerábamos buenos o aceptables a los jurados. Y de hecho, para que se den cuenta hasta qué punto fueron importantes esos concursos, en el concurso que hizo El Grillo de Papel, el primer premio lo ganó Humberto Costantini. En el primer concurso del Escarabajo de Oro que hicimos, hubo que dar premio compartido de excelentes que eran los cuentos, y fueron Ricardo Piglia, escritor inédito hasta ese momento, Miguel Briante, también inédito, Germán Rosenmacher, un escritor notable que murió muy joven, por eso no se lo conoce como se merece, Octavio Getino, que era un cineasta realmente excelente y como cuentista premio de Casa de las Américas. Después, todos fueron notables después, pero surgieron de ese concurso. Y en el siguiente concurso que organizó el Escarabajo de Oro, el primer, sin saberlo por supuesto, el primer premio, el segundo premio y una recomendación del jurado se dieron a un mismo autor que era Isidoro Gleisten. Así que nos topábamos con pesos pesados de la escritura, aunque fueran todavía desconocidos. Y yo ya en esa época entonces estaba acostumbrada
a evaluar cuentos. Y fui jurado muchas veces en el Fondo Nacional de las Artes, en el concurso de Casa de las Américas, en el concurso García Márquez, así que tengo cierta experiencia en evaluar. Y la mirada del jurado es el estilo literario, la originalidad. Yo creo que todo texto literario tiene una suma, ¿no? de virtudes, ¿no? La historia es cómo se la cuenta, es el lenguaje que se utiliza, es digamos, el peso, la densidad que tiene la capacidad de trascender a la propia historia y hablar de alguna manera con su propio tiempo. Entonces son muchos factores los que hacen de cualquier texto literario, sea cuento, poema o novela, un texto excelente. Entonces se evalúa una totalidad. Claro, tenés por ahí una novela que tiene un tema hermoso, personajes hermosos, está tremendamente escrito. Bueno, decís, bueno, no, está muy bien, pero entonces, bueno, vas evaluando hasta que encontrás, y de hecho las encontrás, y en este concurso las hemos encontrado, novelas excelentes en todos sentidos. ¿Se presentan muchísimas novelas? Sí, se presentan, creo que este año fueron 470, 470. Ah, bastante. Son muchas. Hay un jurado de preselección, por supuesto. Eso que vos lo dijiste antes y te iba a preguntar. ¿A ustedes les llega como jurado las que ya preseleccionó? Sí, ya está, lo puedo decir, no hay ninguna, digamos, no estoy cometiendo ninguna infidencia porque ya salió, ya fue publicado, que hay 8 novelas preseleccionadas, ya salieron los títulos de esas novelas y los seudónimos de los autores. Ah, perfecto. O sea que a ustedes se los lee alguien antes, ellos preseleccionan. Un jurado bastante extenso. O sea que es un trabajo... Es un trabajo de bastante tiempo, como de 3 meses, es decir, a los jurados nos llegan el último mes. Pero hay que leerla a fondo. Por eso, ¿no? El último mes tienen que leer. Sí, sí, por supuesto, que después da mucha satisfacción. O sea que estás a full entre... Sí. ¿Y tenés tiempo para escribir? En estos días, entre la salida del libro, en la cual tuve muchas entrevistas, presentaciones en varios lugares de acá de Argentina, y en fin, muchas cosas que vienen así, digamos, totalmente vinculadas a la salida de este libro, y el haber sido jurado muy poco. Pero a partir de mañana, les digo a ustedes, a Adriana y Nilda, ya voy a tener, digamos, no digo 0 presión porque sigo con los talleres hasta fin de noviembre, pero la suficiente libertad como para ponerme a escribir. ¿Ya tenés pensado qué? Sí, ya tengo pensado, pero no lo pienso decir, No, porque todavía estoy muy en la prehistoria de lo que voy a escribir. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por haber venido. ¿La gente dónde puede comunicarse, como es por los talleres? No quiero dar no se puede. Por mail, por mail, pero si yo lo digo, si ya me escribe mucha gente, sí, ¿no? Yo creo que quien quiere comunicarse termina consiguiendo mi mail, me escriben, en fin, pero no doy abasto porque yo me gusta dar talleres a grupos muy acotados, no me gustan los talleres multitudinarios. Y la clínica también. Y la clínica más acotada todavía. Muy pocos. Esa gente, la clínica es ya para escritores que tienen un proyecto muy concreto de novela o de libro de cuentos y entonces quieren ir afinando la escritura, ¿no? Pero siempre es a grupos muy limitados, entonces la capacidad... No te da el tiempo, limitada. Claro, sí, no, seguro, pero bueno, un placer tenerte. A quienes quieran leer, para los que quieren empezar a escribir y quieren leer La trastienda de la escritura, pueden conseguir el libro en papel y en digital. Así es, sí, ahora es una hermosa posibilidad que da el tiempo actual, por supuesto. Es que en papel en todas las librerías, sí, todas digital las también cadenas, en Amazon debe estar. Y en digital en Amazon está, como sí. corresponde a todos los ebooks. Están todos ahí, ¿no? Sí. Están la mayoría, por lo menos. Ah, bueno. Así que muchísimas gracias, Liliana. Muchísimas gracias a ustedes, Nilda y Adriana, me sentí muy cómoda. Nosotras también. Un placer. Bueno, estuvimos con Liliana.